El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya estamos terminando el capítulo 10 de San Mateo. Es un capítulo muy interesante porque parte con la misión de Cristo, Jesús mismo, misionando, dando el ejemplo cómo se debe ser evangelizador. Luego él invita a sus 12 apóstoles a salir a la misión y les pide, como escuchábamos ayer, ¿no es cierto?, en el Evangelio, que llevaran solo un bastón y que fueran predicando confiando solamente en el Señor, sin llevar dinero ni intercambio de túnicas, etc. Pero lo que hoy día nos dice el Señor nos toca mucho más, porque en el fondo está hablando a los cristianos de todos los tiempos, especialmente de los tiempos de persecución, es decir, los tiempos apocalípticos. El final de los tiempos estará marcado por una gran persecución a la iglesia, donde ya todos sabemos que habrá un anticristo, ¿no es cierto?, que habrá un gobierno mundial bajo este dominio de este ser muy poderoso que se hará pasar como si fuese una especie de Dios, que obligará a todos a vivir una especie de anti-evangelio y de anti-decálogo, porque es un anticristo. Esa es la palabra que utiliza el Apocalipsis. Entonces, hace mucho sentido que Jesús diga estas palabras ahora, porque es realmente lo que va a ocurrir en aquella época. Pienso que ya lo estamos comenzando a sentir y a experimentar, ¿no? Y es, ¿qué signos van a haber en esta época? Va a ser algo tan terrible, hermanos, tan difícil, que el Señor dice que por causa suya, o sea, por causa de Cristo Jesús, en una misma familia, el padre estará contra el hijo, la hija contra la madre. Y, bueno, algo que yo creo que ha sido siempre, da un poquito de risa, sí, que la nuera contra la suegra. Bueno, eso ya no es tan extraño, digamos. Pero que los hijos denuncien a las autoridades, a sus padres, ¿no? Porque eso está enseñando Cristo. Y los padres que van a actuar así hacia sus hijos. Es muy fuerte, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es que para misionar, para anunciar a Cristo, hay que ser radical. Ya no se puede uno estar como sentado en dos sillas. O somos o no somos. O somos cristianos o estamos contra Cristo. En el fondo es eso. Y Jesús dice también que el que no está conmigo está contra mí, ¿no es cierto? Es clara la cosa, ¿no? Y es un tiempo entonces de contradicciones, ¿no? Uno lo ve en la práctica cómo funciona esto, porque el mundo en que vivimos
tiene una ordenanza ahora, tiene una especie de ley que es anticristiana. El Papa Benedicto XVI dijo postcristiana, pero en realidad es anticristiana. ¿Quiénes mandan? Aquí mandan los personajes que están en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que dicen ser personas de paz, ¿no? Que abogan por los derechos humanos, por la paz. Pero esa es la mentira más grande, porque la ONU es la principal promotora del aborto en el mundo. ¿Cómo va a haber paz con el aborto? ¿Cómo va a haber paz diciendo a las familias que los papás ya no pueden educar a sus hijos? Que en este momento en muchos lugares del mundo, en España, en Chile, ya está muy avanzada la ley de ideología de género y de autonomía de la infancia, ¿no? Y de la juventud. Autonomía progresiva se llama. ¿Qué significa eso? Que si un niño de 12, 14 años quiere cambiarse de sexo, por ejemplo, quiere hacer un aborto, nadie se lo puede impedir. Si el papá o la mamá se oponen, entonces el niño recurre a los tribunales de justicia y denuncia a sus padres. ¿Ya? Entonces es muy difícil, porque si un papá, una mamá, un profesor, una profesora hoy quiere enseñar en forma cristiana a sus hijos, puede ser denunciado. Si un sacerdote habla que no está bien el homosexualismo porque es algo que va contra la Biblia, bueno, se va a ir a la cárcel. Perfectamente, ya con las leyes que existe hoy se podría hacer. Pero esto va a ir increciendo, ¿no? Va a ser cada vez más fuerte la persecución hasta que finalmente se cierre el cerco contra la Iglesia y comience la persecución total, ¿no? Activa, cruenta, como se dice, ¿no? Con sangre, con forma muy agresiva, porque dice el Apocalipsis que va a ser así. Los cristianos serán perseguidos, lavarán sus túnicas con la sangre del Cordero y con su propia sangre. Será la gran tribulación, dice el Apocalipsis, ¿no? Lavarán sus vestiduras con el martirio, como los primeros cristianos lo hicieron en los primeros siglos del cristianismo, y como los últimos cristianos tendrán que vivirlo también por amor a Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús puede decir eso? Porque Él es Dios. Él es Dios. Por eso Jesús dice, el que no me sigue y no me ama más que a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, no me ama más que a los demás, más que a sí mismo, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Él puede decir eso. Puede, claro que puede. Porque el primer mandamiento dice claramente, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Entonces hoy no queda otra que ser radical, ¿no? Si uno dice, por ejemplo, estas cosas a veces en la misa, algunas personas se molestan, se enojan, ya porque, claro, están de acuerdo con que el aborto es malo, pero si de repente ya le toca una hija que se hizo el aborto, entonces va a decir, bueno, no es tan malo porque yo tengo que defender a mi hija. Me voy a alejar de la iglesia. Es muy fanático el curita. O de repente me sale un hijo o una hija homosexual y digo, ya, no, entonces no me gusta escuchar estas cosas, ¿no? No voy a escuchar más la misa. No voy a leer más la Biblia. ¿Se fijan? Que el amor al hijo, el amor a la hija, el amor al padre, el amor a la madre, ¿ya? No puede estar por encima del amor a Cristo. Porque si no nos quedamos contra Cristo. Y así estamos en una época que en verdad estamos en un campo de batalla, ¿no? Es una guerra esta espiritual sobre todo. Es una guerra espiritual donde los ángeles de Dios luchan contra los ángeles malignos y la presa que se están disputando somos nosotros, los seres humanos, ¿ya? Los demonios quieren llevarnos por el camino del antievangelio, ¿ya? Del odio, de la lujuria, de la mentira, de la ideología, de la violencia, y los ángeles de Dios nos quieren llevar por el camino de Jesús. Y ahí, bueno, nosotros tenemos que decidir qué queremos ser. ¿Queremos ser trigo? ¿Queremos ser maleza? Cada uno define en su corazón si quiere amar a Cristo
o si quiere estar contra Cristo. Así es que esta palabra de hoy es muy, muy fuerte, pero nos debe dejar contentos, tranquilos, porque los sufrimientos que tendremos que pasar son signo de que vamos por buen camino. Eso dice el Señor. Cuando se acerquen estas tribulaciones, cuando empiece a apretar realmente la fe a los verdaderos cristianos, alégrense. Pongan la cabeza en alto y digan, se acerca nuestra liberación. Qué bueno, falta poco para que venga el Señor. Se acerca la liberación. Porque también se acerca la santificación. ¿De qué otra manera la iglesia puede santificarse si no es en la persecución? Si Jesús lo dice. Él comienza toda esta gran enseñanza con las bienaventuranzas. Felices los pobres en el espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Felices los perseguidos por causa del evangelio. A ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿Y quiénes serán estas personas? Bueno, Jesús da una pista también, diciendo que serán los pequeños, no los grandes. ¿Ya? Porque uno puede estar en la iglesia y sentirse grande, ¿no? Yo soy catequista, por favor, respeto. Yo soy el párroco. Así es que mi palabra tiene que ser escuchada y respetada. Si dijéramos eso, no vamos a llegar ni a la esquina, ¿no es cierto? Porque no vamos a tener autoridad para hablar en nombre de Jesús. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá, tienes que oírme. Eso ya no sirve. El autoritarismo. Lo que dice Jesús es, el que dé un vaso de agua a estos pequeños, que son mis verdaderos discípulos, tendrá la misma recompensa que los profetas. Entonces ahí está la clave. Los que sean pequeños espiritualmente, los que vivan la infancia espiritual, los que confíen en la Madre Santísima, los que confíen en el Señor solamente, o sea, los que tengan un corazón humilde, un corazón pobre, esos serán reconocidos como los verdaderos discípulos de Jesús. Y hay que escucharlos, no porque estén despreciados por el resto del mundo, atacados, perseguidos, como se dice hoy, funados, van a ser poco relevantes, ¿no? Son muy importantes al ojo de Dios, porque ellos son los que están hablando el evangelio de verdad. Y ese va a ser un evangelio que va a ser como una espada de doble filo, que va a cortar hasta las entrañas del alma, para discernir quién es realmente de Cristo y quién quiere ponerse en el círculo de los que siguen al dragón rojo de 7 cabezas. Pidamos entonces a la Santísima Virgen que ojalá nos ayude, nos tome de la mano, que vaya conformando nuestro corazón lleno de defectos, ¿no es cierto?, que todavía necesita crecer tanto en la fe, en la esperanza, en el amor y sobre todo en la humildad, para que nuestro corazón sea semejante al de ella, al de San José y al de Jesús, y podamos vivir este tiempo de prueba estando en el equipo de Jesús, porque ahora no podemos estar sirviendo a dos señores, ahora menos que nunca.